Mi padre siempre fue distante conmigo. Descubrí por qué, cuando encontré una carta que decía que yo era el hijo de su mejor amigo. Siempre pensé que mi padre, Julián, era simplemente un hombre frío. Uno de esos tipos que creen que la autoridad se impone con silencio, que el cariño es una debilidad y que los abrazos son cosas que se les dan a los perros, no a los hijos. Nunca me gritó, jamás fue violento. Pero tampoco me abrazó, ni me felicitó, ni me miró como a alguien que valía la pena conocer. Era un fantasma con traje, siempre en casa pero siempre lejos, comiendo en silencio y preguntando lo justo, si el colegio iba bien, si me lavaba los dientes, si ya había terminado de comer. Con los años me acostumbré. Empecé a llenar el vacío con otras figuras, profesores, entrenadores, incluso los padres de amigos. Cuando era adolescente, idealicé a uno en particular, Eduardo, el mejor amigo de mi padre desde la juventud. Era su opuesto total. Carismático, relajado, un tipo que siempre llegaba a los asados con chistes, una botella de vino y una sonrisa genuina. Me trataba como a uno de sus hijos. Se acordaba de mis cumpleaños. Me preguntaba por mis proyectos. Me miraba a los ojos. Y por eso, aunque jamás lo dije en voz alta, a veces deseaba que él fuese mi verdadero padre. Mi madre, en cambio, era un puente entre ambos mundos. Ella equilibraba la rigidez de uno con la calidez del otro. Me amaba, eso lo sabía, pero también cargaba con un aire de resignación, como si toda su vida hubiese estado construida sobre un secreto que pesaba más de lo que podía sostener. Nunca me imaginé que ese presentimiento tenía forma concreta. Hasta el día en que encontré la carta. Fue en pleno proceso de limpiar la casa de mis padres. Julián había sido diagnosticado con Alzheimer incipiente, y mi madre, agotada, me pidió ayuda para ordenar papeles y deshacerse de cosas viejas. En el fondo del cajón de su escritorio, entre pólizas de seguros y recibos bancarios, encontré un sobre arrugado, sin remitente. Tenía mi nombre. Solo mi nombre. Lo abrí sin pensar. Dentro había una hoja amarilla por el tiempo, escrita a mano. Reconocí la letra de mi madre. Y lo que decía, me dejó sin aire. Asterisco Julián. No sé si alguna vez vas a leer esto, o si vas a querer saberlo. Pero necesitaba dejarlo por escrito, porque no puedo seguir viviendo con esto en silencio. Cuando me enteré de que estaba embarazada, sabía que no era tu hijo. Era de Eduardo. Fue una noche. Un error, o tal vez no. Algo que nunca supe cómo manejar. Pero elegiste criarlo igual. Elegiste ser su padre, aunque nunca pudiste mirarlo sin recordar lo que yo te hice. Perdón por todo. Asterisco. Me senté en el suelo. Las piernas no me respondían. Leí la carta 3 veces. Luego la dejé caer. Mi padre no me odiaba. No me ignoraba. Solo me veía como la prueba viviente de la mayor traición de su vida. Y yo. Yo era hijo del hombre que más admiraba en el mundo. Y el enemigo más íntimo de quien me crió. Guardé la carta en mi bolsillo como si fuera una bomba, y salí de esa casa sin decir una palabra. Tenía la boca seca, las manos heladas y una sensación de desdoblamiento en el pecho, como si en un solo instante me hubiera separado de todo lo que creía saber sobre mí. Porque eso fue lo que pasó, dejé de ser el hijo de Julián, y me convertí en el error de una noche. Durante días no hablé con nadie. No podía. El mundo que había construido, incluso con sus grietas, se había resquebrajado por completo. Las comidas frías, los silencios, las miradas esquivas de mi padre, todo cobró sentido. No era que no me amara, era que no podía hacerlo sin traicionarse a sí mismo. Y de algún modo enfermo, eso dolía más. Porque no se trataba de que no fuera digno de amor. Se trataba de que él no podía dármelo sin recordarse lo que había perdonado, o lo que nunca pudo. Y luego estaba Eduardo. Eduardo, el hombre que me enseñó a pescar, que me ayudó con mi primer CB, que me regalaba libros con dedicatorias sinceras. El hombre al que le conté que me sentía invisible en mi casa, que a veces creía que mi papá me odiaba. Y él me decía: Julián es complicado, pero te quiere. Solo no sabe cómo. ¿Sabía? ¿Siempre supo? ¿Jugó ese papel con conocimiento de causa? Empecé a repasar cada momento. Cada frase,
cada gesto que había pasado desapercibido. Lo recordé evitando quedarse a dormir, deshaciéndose de cualquier conversación sobre los viejos tiempos. Lo recordé mirándome con orgullo, pero también con cierta melancolía. Como si me viera desde lejos, como si no se permitiera acercarse más de la cuenta. Y con eso, nació una nueva pregunta. ¿Quién de los dos era más cobarde? ¿Mi padre, por criarme en silencio sin poder tocarme? ¿O Eduardo, por esconderse detrás de su sonrisa y no asumir nunca lo que hizo? Decidí confrontarlo. No con odio. Con necesidad. Le mandé un mensaje. Le dije que quería verlo. Que necesitaba hablar. No le di detalles. Nos citamos en el café de siempre, un lugar tranquilo, apartado, donde solíamos vernos de vez en cuando. Él llegó con su misma sonrisa amable, pero al verme, esa sonrisa se le quebró en la comisura de los labios. ¿Sabía? No necesitó que le dijera nada. ¿Hace cuánto lo sabes? Pregunté en cuanto me senté. Suspiró. Bajó la mirada. Desde que naciste. Tu madre me lo dijo. Me pidió que me alejara. Que no arruinara su vida. Y yo, fui un cobarde. Me alejé. No te alejaste. Estuviste ahí. Siempre. Fuiste mi figura paterna. Y lo hiciste sabiendo que cada gesto tuyo era un parche para algo que vos mismo rompiste. Lo sé, dijo, con la voz rota. No hay día que no me lo repita. Pero me prometí que al menos iba a estar. Aunque fuera desde la sombra. Aunque nunca pudiera saberlo. ¿Y Julián? Él también lo supo siempre. Lo supo antes que yo. Leí una carta de ella. Me dijo que si quería criar al hijo de otro, que lo hiciera. Y él, con toda la dignidad que le quedaba, aceptó. Pero nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en piedra. Por eso te trataba así. No era odio. Era autoprotección. Las palabras me ardían como sal sobre una herida fresca. Entonces lo que tuve nunca fue una familia. Fui una deuda emocional. Fui una mentira sostenida entre tres adultos que no supieron qué hacer con un niño. Fuiste amado, dijo él. A tu manera. A la nuestra. De formas rotas, torpes, pero reales. No lo abracé. No lloré. Me quedé en silencio. Porque todo eso, no borraba nada. Pero al menos ahora sabía por qué. ¿Por qué dolía? ¿Por qué faltaba algo? Y por qué, aunque me lo hubiera dicho con una sonrisa, Eduardo nunca pudo llamarme hijo. Volví a casa esa noche con un peso nuevo. No era rabia. Ya no. Era algo más profundo, más sucio, tristeza mezclada con una resignación insoportable. Me acosté sin cenar. Cerré los ojos. Y, por primera vez en mucho tiempo, recordé una escena de la infancia, yo, con 5 años, dibujando en la mesa del comedor. Mi padre, Julián, pasó por detrás sin mirar, sin detenerse, como si yo no existiera. Y al rato, fue Eduardo quien se acercó, se agachó, me preguntó qué dibujaba, me corrigió un trazo con ternura y me dijo que le gustaba mi forma de pintar los árboles, con raíces. Ahora lo entendía. Todos sabían quién era yo. Menos yo. Durante los días siguientes, evité hablar con mi madre. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, las que no me hicieran estallar. Hasta que un viernes por la tarde, me animé. Fui a verla. Estaba sentada en el jardín, con una taza de té y el mismo aire de tristeza con el que había vivido los últimos 20 años. Se le heló la cara cuando me vio. Encontré la carta, dije sin rodeos. No respondió. La dejó caer sobre la mesa como si ya supiera que iba a aparecer. La miró como si fuera una vieja conocida que finalmente regresaba a cobrar lo suyo. ¿Cuánto tiempo pensabas callarlo? Toda la vida, si podía. ¿Y eso te parecía justo? Nada de esto fue justo, Bruno. Nunca. Me equivoqué. Lo sé. No te estoy pidiendo perdón. Solo te estoy diciendo que hice lo único que supe hacer. Tenía miedo de perderlo todo.
Y que perdiste un matrimonio, un hombre que nunca me quiso como a un hijo. No lo perdiste. Lo tuviste. De la forma en que él pudo darte algo, sin quebrarse del todo. ¿Y vos alguna vez te importó cómo me sentía yo? Cada día de mi vida. Pero tenía que elegir. A veces, cuando una mujer comete un error, el castigo no es perderlo todo. Es tener que vivirlo todos los días. Y criar lo que salió de ese error con amor. Yo te amé. Mucho más de lo que alguna vez me amé a mí. Esa frase me desarmó. Porque era honesta. Porque no tenía excusas. Solo dolor. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo? Muchas veces. Pero cada vez que te veía mirar a Eduardo como un héroe, como un ejemplo, me aterraba. Porque no sabía si ibas a amarlo más, o a odiarlo por lo que nos hizo a todos. Y no quería que lo miraras como yo terminé mirándolo, como el mejor amigo que me destruyó. La miré un largo rato. Ella lloraba en silencio. El viento movía las hojas del jardín como si también supieran que ya nada iba a ser igual. «¿Julián va a olvidarlo todo, no?», pregunté. «Sí», susurró. «Y eso, en este caso, es un alivio. Porque aunque nunca te lo dijo, su mayor castigo fue tener que vivir con vos cerca sin poder abrazarte como lo sentía. Porque en el fondo, también te quiso. A su manera, te quiso mucho». Me fui sin decir más. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, soñé que Julián me abrazaba. Sin decir nada. Sin obligación. Sin pasado. Solo porque quería hacerlo. Y me desperté llorando. Los días siguientes a esa conversación con mi madre fueron extraños. Como si todo lo que conocía de mi vida estuviera todavía ahí, pero en un idioma distinto. Lo reconocía, pero ya no lo entendía igual. Pasaba por las mismas calles, me cruzaba con los mismos vecinos, veía las mismas fotos viejas en el pasillo, y sin embargo, todo tenía un nuevo peso, una nueva historia detrás. La relación con Eduardo se enfrió. Él intentó acercarse un par de veces, me mandó mensajes, me pidió una charla más tranquila, sin reproches, como si lo que se había roto pudiera pegarse con voluntad. Pero yo necesitaba distancia. No porque no sintiera algo hacia él, porque lo sentía, sino porque ahora sabía que esa figura de hombre perfecto había estado construida sobre una mentira que él mismo alimentó. Y por mucho cariño que me tuviera, por mucho que me cuidara en silencio, nunca fue valiente. Con Julián, en cambio, ocurrió algo inesperado. Un día, lo acompañé al médico para un control de rutina por el Alzheimer. Estaba más lento, más ausente. A veces no recordaba si había desayunado. Otras, no sabía si yo era su hijo o un primo lejano. Pero ese día, al salir de la clínica, caminábamos en silencio cuando, de pronto, me dijo: «Bruno, vos sabés por qué nunca te llevé a pescar». Me detuve. Lo miré. Él tenía los ojos perdidos, pero había algo firme en su voz. «No», respondí, con cautela. Porque sabía que si lo hacía, te iba a empezar a querer de verdad. Tragué saliva. No sabía si hablaba desde la confusión de la enfermedad o desde algún rincón profundo de su conciencia que todavía resistía al olvido. Y eso era un problema. Sí. Porque cada vez que te miraba, veía a Eduardo. Pero también veía al nene que nunca tuvo la culpa de nada. Y eso me dolía más que todo. No pude responder. Solo asentí. Le puse la mano en el hombro. No dijo más. Pero en ese momento supe que, de alguna manera, me había pedido perdón. A su manera. Con su idioma roto y contenido. Pero lo había hecho. Pasaron algunos meses. Eduardo se fue a vivir al sur. Mi madre sigue en la misma casa. Ya no hablamos del pasado. Y yo, aprendí a convivir con esta nueva versión de mi historia. Soy hijo de un error. Sí. Pero también soy hijo de decisiones duras, de silencios que hablaban más que 1000 gritos. Y de hombres rotos que, aunque tarde, aprendieron a amar de lejos. Hoy visito a Julián todas las semanas. Le leo en voz alta. A veces me confunde con otro. A veces me llama Bruno con claridad. Cuando lo hace, le tomo la mano.
No digo nada. Porque entiendo que, aunque no lo diga con palabras, me está diciendo todo. Y eso, por fin, me alcanza.